El peligro de la mosquita muerta. Ese será el tema de esta mañana. Esa expresión mosquita muerta para nuestra cultura significa una persona un poco desmerecida, un poco achicada, un poco como que no sobresale demasiado, ¿no? Como que no influye en lo que hace, en lo que dice. Mosquita muerta asume ese significado en nuestra cultura, pero también tenemos la parte más literal. Si yo agarro un precioso flan casero de huevo con caramelo, dulce de leche, meto la cuchara así en el medio y de repente saco una mosca muerta. Díganme si esa mosquita muerta no me cambió el sabor a todo ese postre que parecía tan espectacular. Si bien es psicológico lo que pudo influir en el sabor, lo cierto es que para mí, a mi percepción, le cambió totalmente el valor que tenía aquello en lo cual me había deleitado. En aquello en lo cual dije, me voy a dar el gran banquete con este flan de huevo casero, pero tenía una mosquita muerta en el medio. Estamos en el estudio del libro de Eclesiastés y nos toca el capítulo 10 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10. Versículo 1. Vamos a ver el peligro de la mosquita muerta. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esto va ligado al capítulo anterior, al último versículo al final que decía, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Hay pecadores que son como esas moscas muertas que echan a perder muchas cosas, pero hay también pequeñas locuras o acciones las cuales nos va a aconsejar acá el predicador Salomón para que tengamos en cuenta, porque es mucho lo que podemos perder en nuestras vidas, en lo que se construye, en lo que somos, y vamos a ver por qué es importante eso, en lo que es nuestro carácter, cuando por algo pequeño lo echamos a perder. No sé si te recuerdan quién era Poncio Pilato. ¿Quién no lo recuerda? ¿Por qué lo recuerda? ¿Por qué hecho se le recuerda? A ver. Porque se lavó las manos. Se lo suele recordar por eso, porque se le lavó las manos. Dice, un hombre de un carácter pusilánime que se dejaba llevar, pues se dejaba influenciar por la multitud, que no tenía peso en las cosas que decidía, que era flojo. Generalmente cuando pensamos en ese nombre, pensamos en una marioneta nada más, puesta por los romanos, pero también manejada por los sacerdotes, por la gente, por los comentarios, se dejaba llevar por la corriente. Pensamos en esas cosas cuando consideramos a Poncio Pilato. Sin embargo, la historia dice otra cosa diferente. Hasta el tercer siglo, cuando se menciona en los libros de historia y lo demás a lo que era o quién era Poncio Pilato, en realidad era un gobernador exitoso en todas sus campañas, un hombre de un carácter fuerte, dominante, que no le importaba derramar sangre de los rebeldes. Era un hombre realmente considerado y respetado, especialmente toda la zona de los etíopes, los coptos y todos ellos, ¿no? Pero recién en el siglo IV, cuando empezaron realmente el Evangelio a leerse mucho más, a compartirse mucho más en los hechos en los procesos del Señor Jesucristo, recién en ese entonces, cuando se conoce bien popularmente el relato completo de lo que fue la crucifixión, el juicio injusto sobre el Señor Jesucristo y todo lo demás, recién ahí se cambia popularmente lo que era la versión del hombre Poncio Pilatos. Una sola acción,
un acto, un juicio injusto sobre el Señor Jesucristo, un día en toda su historia, cambió absolutamente su legado histórico. Lo que se dice de él cambió su testimonio, pasó de ser el hombre vigoroso, fuerte, dominante, capaz, a ser el pusilánime, el dominado por la corriente de pensamientos. ¿Sabes que no siempre las personas en la historia van a ser juzgadas por sus grandes hechos o logros, sino van a ser más juzgados por las pequeñas acciones erradas? Eso será una gran realidad en lo que es la historia. Por eso Salomón acá en este capítulo nos va a enseñar a nosotros a considerar sabiamente, sobriamente, todas las acciones de nuestra vida, porque podemos poner en tela de juicio el testimonio, pero no por quién soy yo, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es realmente lo valioso. Por eso en primer lugar vamos a considerar esta mañana el perfume del perfumista, como dice acá en el versículo 1, el perfume del perfumista. Si bien para nosotros decir perfumes hoy día es nada, o sea, hay perfumes costosos, pero hay gran variedad de marcas, perfumes y por todos lados, de todas las procedencias. Pero en aquellos tiempos no era tan así, eran realmente considerados algo muy valioso por la precisión en la búsqueda de las especias que se consideraban, los elementos de la maceración, los tiempos de maceración precisos, todas esas cosas, los filtrados que se hacían, cómo se guardaba. Todo eso llevaba un perfeccionamiento tan grande en tiempo, en trabajo, en esfuerzo, en valor, que hacía que los perfumes realmente fueran algo muy valioso, codiciado, y el que lo tenía era una persona de estatus, el que podía usarlo. Generalmente un perfume tiene que ver, o hablaba de la excelencia, hablaba de lo que es valioso. Hablaba de lo que era en algo de alta estima, pero acá en nuestro texto se usa una metáfora porque dice, así una pequeña locura es al que es estimado como sabio y honorable. Se utiliza una metáfora para compararlo con lo que es la vida y el testimonio de las personas, de los sabios y los honorables. El perfume del perfumista. Yo cuando leía esto decía, ¿nosotros qué somos para Dios? ¿No somos el perfume del perfumista? ¿Dios no es el gran perfumista, el gran perfeccionador, el gran hacedor de las vidas? Y nosotros somos esa fragancia que Él busca colocar en este mundo para darle gloria y honra a su santo nombre. Dios ha tomado mucho tiempo en nosotros. Ha colocado mucho valor en nuestras vidas, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Ha colocado años de trabajo a través de muchos hombres santos que nos han enseñado, nos han educado, trabajos, ocasiones. Dios nos ha guiado, nos ha cuidado, nos ha protegido. Dice, por ejemplo, no desmarquen ahí, 2 de Corintios 2:15. 2 de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor de Cristo. Somos el perfume del perfumista. Tanto para los que se salvan
como para los que se pierden, para unos olor de vida para vida y a otros olor de muerte, porque es contrario a sus propios aromas u olores. Dios nos quiere usar para su gloria. Y aquí la importancia de la mosquita muerta en el perfume. ¿Qué significa para nosotros una mosquita muerta en nuestra vida? Un descuido, una tentación, una acción indebida, un pensamiento impropio, opciones, personas. Todas estas cosas pueden implicar en nuestra vida todo aquello que varíe lo que es nuestro testimonio de Dios en Cristo para nosotros. Todo aquello que en alguna manera coloque sombra en nuestra vida cuando quiere reflejar a Cristo. Es una mosca muerta. Es una mosquita muerta. Dios es el perfumista y nosotros su perfume. Y debemos despertar nuestra sensibilidad hacia eso. A veces le restamos importancia. Y bueno, Dios es Dios. Dios nos perdona. Dios nos capacita. Dios no es afectado por nuestras vidas, y es cierto, no vamos a afectar la vida de Dios, pero Dios se quiere afectar con nuestras vidas a otras vidas. Por eso es que se toma tanto trabajo en nosotros, tanto esfuerzo en su gracia para irnos edificando día a día. Y a veces por nuestras propias negligencias le fallamos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que os ruego, hermano, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Debemos presentar a Dios nuestras vidas en esa forma santa. De esa forma le rendimos un culto de vida a Dios, un culto racional. ¿Saben que cuando un creyente vive ese nivel de santidad, de cuidados en su vida, de andar caminando, presentándole su vida a Dios, o sea, teniendo en cuenta las formas en que afecta la obra de Dios, su vida en su andar, se desprende un aroma que despierta sonrisas en los cielos. Parece muy poético eso. Pero me gusta la idea de imaginarme a los mismos ángeles en los cielos, las huestes celestiales, ver aquellos, nosotros, simples criaturas, salvadas por Dios, dando gloria a Dios, testificando para Dios, con vidas que elevan un aroma, una fragancia hacia los cielos que despierta esa alabanza de los mismos ángeles a Dios por la obra que ha hecho en Cristo Jesús entre nosotros. Santidades sin mosquitas muertas. Santidades, cuidarnos de aquellas cosas que afectan el perfume del perfumista. Una ilustración, no desmarquen ahí, en Éxodo capítulo 30. Éxodo 30, 34 a 38. Dice así, para que vean que es importante el asunto de los aromas en lo que es la simbología de la adoración, ¿no? Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo,
será cortado de entre su pueblo. Es que es serio, ¿no? Acá vemos la relación que había en lo que era el aroma que salía de los inciensos, de aquellas especias, en lo que era la adoración, ese aroma rico subiendo hacia los cielos, expresaba justamente el espíritu del adorador. Y dice: Dios, yo me complazco en esta forma de aroma, y les da unas fórmulas precisas para mezclar las especias aromáticas y todas las cosas, su proceso tiene que ser todo puro, todo santo. Pero además de eso, en la última parte dice que según esta fórmula no debían hacer nada similar para usar para ellos mismos. Uno podría pensar, bueno, si eso es espiritual en el templo y Dios se manifiesta en el templo cuando ese aroma exquisito sale, si yo lo puedo tener en mi casa también, lo puedo hacer de una forma similar, usando esos mismos ingredientes, y tal vez la bendición de Dios venga para mi hogar también porque lo hago de la misma manera. Y dice Dios, eso no lo van a poder hacer, eso es como profanar aquello que fue destinado solamente para mí. Esa forma es consagrada para mí, ese perfume es consagrado para mí. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Si nosotros somos el olor de Cristo que Dios ha dejado y coloca en este mundo, debemos ser santos, agradables a Él. Entonces, no usar nuestras vidas para nosotros mismos. No usar las gracias de Dios para los beneficios temporales, sino para aquellas cosas que realmente glorifiquen a Dios. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura, hechos por Dios en Cristo Jesús, para que llevemos una vida especial la cual Dios quiere para nosotros, y no para que emitamos olores extraños, porque cuando nuestra vida la disponemos para nosotros mismos, el olor es extraño en los cielos, no es un olor grato. No estoy hablando de la transpiración del cuerpo, estoy hablando de los aspectos espirituales. Dice ahí el versículo anterior que habíamos leído de 2 de Corintios, capítulo 2, el justo anterior, el 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si nosotros los hijos de Dios tenemos un olor en nuestra vida que no es el santo agradable a Dios, el puro, el que se cuida, se guarda de las manchas, el olor del conocimiento de Dios, no es tan perceptible en el mundo. Hace un tiempo conversaba con alguien que hablaba de la gran maldad en todo el mundo y la gran oscuridad, y hay mal por todos lados. Y uno escuchaba en esa mesa que estábamos conversando, y opinaba, y todo era negativo, todo mal en el mundo, todo está mal, y el pecado que crece. Yo estaba en silencio, después un rato para la conversación, y digo, el problema no es que hay mucho mal en el mundo, el problema es que hay poco bien en el mundo. O sea, el problema no es que la cantidad de pecadores esté creciendo y esté haciendo un montón de cosas malas. El problema es que los creyentes, los hijos de Dios, nosotros, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y pensando en eso, pensaba en una habitación, capaz que les ha pasado, en una habitación hay un mal olor. No voy a decir el baño. Una habitación con un mal olor de humedad, lo que sea.
que nos impregna todo. Y uno va y hay ahora muy buenos aerosoles y cosas, un incienso, uno tira un poco de aromatizadores, cosas así, y cambia todo eso en el aire. ¿Qué pasó? ¿El otro olor desapareció o este otro lo cubrió? Este otro lo cubrió. Para los sentidos, este otro lo cubrió y fue más agradable que el otro. Y nosotros somos ese olor de conocimiento de Dios entre los perdidos. Y si cada vez olemos más a perdidos en el mundo, tal vez que es que nuestro aroma ha perdido fuerza. El aroma de los creyentes, hablando del conocimiento de Dios, ha perdido influencia. Somos perfume del perfumista. En segundo lugar, ahí en Eclesiastés volviendo, vamos a ver el peligro de las mosquitas muertas. Dice ahí el versículo, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Qué significa eso? Las moscas muertas estropean aquello que con tanto trabajo y esfuerzo había sido logrado. ¿En qué forma? No lo sé, pero en la forma gráfica no sé si las moscas muertas en aquel tipo de perfume, no el de hoy día que es puro alcohol, sino en aquel tipo de perfumes un poco más natural, liberarían ciertas bacterias y sustancias que realmente corromperían la esencia y saldría un aroma diferente o estropearía realmente a través de la putrefacción de la mosca lo que era el aroma de aquel perfume del perfumista. Lo cierto es que la palabra de Dios dice que hacen heder y dar mal olor. O sea, contaminan la fragancia original, la fragancia que se buscaba en las moscas muertas. Ya dijimos lo que simbolizan esas moscas muertas para nosotros. Pequeñas insensateces. Porque recuerden que Eclesiastés nos habla de la sabiduría y la insensatez o la necedad, ¿no? Acá nos habla justamente de eso, como al sabio y al honorable las insensateces de la vida, los errores, los pecados aparentemente insignificantes pueden echar a perder todo lo que era la vida lograda. Decisiones mal tomadas. A veces esas decisiones mal tomadas se materializan en personas. Los jóvenes en sus amistades, en la elección de amistades, lo que nosotros llamamos las juntas, buenas juntas o malas juntas. Eso de alguna manera condicionan también la vida y el testimonio de los mismos cristianos, los cónyuges, los equipos de estudios. Todas estas decisiones que tomamos pueden ser como mosquitas muertas en nuestras vidas y echar a perder lo que Dios ha trabajado. Equipos de estudio, pensamientos inoportunos en nuestra vida, distracciones, ocios, esas cosas que parecen insignificantes y hasta agradables en el momento, pueden echar a perder algo mucho más grande. ¿Cuántas vidas de jóvenes quedaron truncadas en el tiempo porque restaron importancia a lo que era importante y se dedicaron solamente a la diversión, a pasarla bien? Y la vida sigue corriendo y los años se vienen encima. Dice en 1 Corintios 5:6, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco, hablando de lo que es el pecado en la iglesia, 1 Corintios está hablando de un pecado importante en la iglesia que estaba siendo tolerado dentro de la congregación. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero aquí la metáfora es la misma. Una mosca, ¿qué es una mosca? No es nada. Es algo insignificante y sin embargo tiene poder para destruir algo tan valioso. Lo mismo, un poquito de levadura parece que no es nada, pero puede arruinar absolutamente o tomar toda la masa. Dice así la palabra de Dios, así
una pequeña locura es al que es estimado como sabio y honorable, una persona reconocida, una persona destacada, una persona apreciada. Puede ser por una pequeña locura desestimada como nada y tirada hacia un lado por una mosquita muerta que permitió en su vida. ¿Qué es lo más valioso que tenemos?, me preguntaba. ¿Qué es lo más valioso que tienes en tu vida? Piénselo, no respondas a la ligera. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? No hablo del cielo, lo que tenemos acá. ¿Qué es lo más valioso que tenemos en esta vida? Algunos dirán, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi casa. No, ¿qué es lo más valioso? ¿No es acaso nuestra identidad en Cristo? Si perdemos nuestra identidad en Cristo no tenemos nada, porque todo lo demás es vanidad. Nuestra identidad en Cristo lo es absolutamente todo. Y debemos cuidar y proteger nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo, nuestro testimonio en el Señor Jesucristo es algo que debemos celar y guardar. Y tal vez los cristianos de nuestra generación, de nuestro tiempo, hemos perdido esa conciencia, la cual debemos procurar recuperar. Porque eso sí que es valioso. ¿Saben por qué? Porque somos el perfume del perfumista. Somos el perfume de Dios. Por eso es el gran peligro de las mosquitas muertas. Cosas pequeñas. Miraba hacia una recopilación sencilla en la historia de la Biblia de pequeñas cosas, pequeñas decisiones que cambiaron el curso de la historia de la humanidad, de los pueblos. Pequeñas cositas. La primera de ellas, capaz que ya la saben, fue por comida. Fue por codicia. Dice en Génesis, no lo vamos a leer igual, Génesis capítulo 3, los primeros versículos, en aquella desobediencia, comer del fruto prohibido, del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, comer de eso estaba prohibido. Era una pequeña acción nada más. Una tentación del momento, un susurro del enemigo a los oídos y el corazón de Eva diciendo, no pasará nada, vas a ver que no pasa nada, hazlo, estás en tu derecho, vas a ser como Dios, eso va a ser buenísimo para ti, come. Una acción, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía cambiar? Probar nada más. Una acción. ¿Cuál fue la consecuencia de esa acción? El pecado en el mundo. Todos nosotros, hijos de ira. Por el pecado entró la muerte al mundo. Y el pecado pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios por causa de una acción imprudente que desconsideró la palabra de Dios, una pequeña acción con un gran resultado. Otro ejemplo, Josué. Voy a leer Josué capítulo 7. Después lean todo el capítulo, pero acá estamos en el tiempo de la conquista de Jericó, el pueblo de Israel avanzando. Una ciudad grande, fortificada. Dios le dijo, no toquen nada y todo sea anatema, todo sea destruido, todo sea dedicado a mí, ¿no? Pero había un hombre allí que hizo una acción que capaz que en el momento se la planteó y dijo, pero no es nada lo que voy a hacer, pero estoy pensando en mi familia, estoy pensando en mis hijos, cuando nos instalemos en la tierra prometida, para tener mi negocio, mi casa, mi parcela, para tener algún bien extra, porque hemos salido sin nada de Egipto, corriendo nos sacaron, y yo quiero tener algo, yo tengo una mentalidad progresista, lo que sea. Entonces, yo pienso en mi familia. Lo cierto es que
Después fueron a pelear contra una pequeña ciudad y murieron y huyeron. ¿Qué pasó acá? Dios nos dejó. Dice en el capítulo 7, versículo 13. Pero estoy en Jueces. 7:13 dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Ese anatema era una mosquita muerta, era una mosca muerta en comparación con la grandeza del pueblo. O sea, la acción de un hombre dentro del pueblo era como una mosca, una mosquita. Santifícalo, saca esa mosca, saca esa mosquita que está echando a perder todo. Versículo 20. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. ¡Pah! ¿Qué consecuencias? Primero consecuencias sobre el pueblo, pero empezó a hacer un bien a sus hijos, a su familia, a sus criados. Miren el bien que les hizo. Apedreados y quemados. Una pequeña locura, una pequeña acción trae grandes consecuencias para el pueblo, para su familia. Un ejemplo más. Números, capítulo 20. Números capítulo 20. Vemos el ejemplo de Moisés. Versículos 7 al 11. Dice así: y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés, ¿sabe cómo es conocido Moisés? Como el hombre más manso. Qué paciencia que tenía Moisés con un pueblo rebelde y contradictor todo el tiempo. Pero acá se ve que ese día otra vez el pueblo insistiendo: no tenemos agua, ya le habían dado agua a la peña, ya tenían comida, tenían todo, y otra vez en lo mismo, y no aprendían más. Y Dios le dice a Moisés: bueno, háblale al pueblo, háblale a la roca, y la roca te va a dar agua para el pueblo. Y fue Moisés y agarró la vara, y se ve que miró a aquella multitud, y un momentito nada más, por un instante, capaz que dijo: no se lo merecen, y golpeó un par de veces la peña,
Dios misericordioso les dio agua, ¿sí?, de la peña a todos. Pero esa sola acción, esa pequeña locura condicionó su entrada a la tierra prometida. No vas a poder entrar al pueblo de la tierra prometida. Dios le permite verla así, de lejos antes de morir, pero no vas a poder, no vas a ser tú. Después de todo ese esfuerzo, todos esos 40 años en el desierto, caminando, andando con ellos, guiándoles, no vas a ser tú el que va a introducir a mi pueblo a la tierra prometida. Una pequeña desobediencia. A veces como creyentes cometemos esas pequeñas locuras. Capaz que en un celo correcto, como decía Moisés, sea, algo que no puede entender humanamente. O un pensamiento en el cual consideramos que es nuestro bien como Acán, para poder, pensando en el futuro, o en la familia, o en lo demás, cometemos esas pequeñas locuras o errores que terminan condicionando el perfume del perfumista, terminan condicionando lo que es nuestro testimonio para Dios y por ende la misma bendición de Dios sobre nuestras vidas. Una pequeña locura, una decisión impulsiva, un pensamiento alocado. Nuestro testimonio es el reflejo de la obra de Cristo. Nuestro testimonio es el reflejo del poder de Dios, el aroma de la obra de Dios. Y debiéramos ser cuidadosos y vigilantes. No es que mi vida es mía, ya no es mía mi vida. Soy perfume del perfumista. Cuando Dios ya se ha tomado ese trabajo en nosotros, ha derramado su gracia en nosotros, su poder en nosotros para transformarnos, redimirnos, restaurarnos, darnos nueva vida. Ya no somos nuestros, somos de Él. Dice Cantar de los Cantares, no lo busquen. Capítulo 2, versículo 15, también del mismo predicador, cuando dice: cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas que están floreciendo. Cazadnos las zorras pequeñas. Siempre la Biblia nos llama a tomar conciencia de los pequeños actos, las pequeñas cosas. En toda área debemos ser cuidadosos. Dijimos, el estudiante de sus estudios, tenemos a Lucas acá, y vamos a aprovechar a darle un poquito más, con las pequeñas distracciones que pueden comprometer una carrera. Los empresarios, a veces pequeños fraudes, pensando que no va a pasar nada, pueden comprometer toda su empresa legalmente el día de mañana. Cazadnos las zorras pequeñas, las moscas, pero me quedo con esa palabra cazadnos, o sea, hacer algo, quitarla, quita la mosquita muerta, corrige a tiempo. Las viñas estaban en cierne, las viñas estaban floreciendo, todavía había tiempo de cazarlas. Corrige a tiempo lo que haya que corregir antes que sea demasiado tarde. Hoy estamos a tiempo de hacer correcciones todavía en nuestras vidas. Hagamos las correcciones que tengamos que hacer antes que sea demasiado tarde. Pensaba en lo que es, por ejemplo, la gangrena, una herida gangrenada. ¿Qué hay que hacer con la gangrena? El famoso dicho, corta por lo sano. Viene de ahí. Corta por lo sano. Pero eso es horrible. Es espantoso considerar eso. Claro que va a implicar dolor, va a implicar sufrimiento, pero si uno no lo hace a tiempo, termina tomándolo todo, la gangrena. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que no lo vamos a leer ahora. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero qué drástico todo eso.
Pero ¿qué es más importante? El perfume del perfumista. Que mantenga un aroma que despierte esas sonrisas en los cielos. Eso es importante. Lo demás es todo temporal. Lo demás es todo limitado. Lo demás es todo absolutamente vanidad. Cualquiera de las acciones puede implicar dolor y sufrimiento, pero si es para la gloria de Dios, debemos hacerlo porque debemos guardar lo que Dios hace en nosotros. Y en último lugar, el cuidado del corazón, versículo 2 de nuestro texto de Eclesiastés. El cuidado del corazón. Vamos a leer el resto del pasaje que dice: el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedra se hiere con ella, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, ¿de qué sirve el encantador? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le ha de saber? ¿Quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, pero porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber, porque por la pereza se cae la techedumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en los secretos de tu recámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y los que tienen alas harán saber la palabra. Cuida tu corazón. Como decía Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí dice que el corazón del sabio está en la derecha, la diestra. El corazón del necio está en su izquierda, la siniestra. Eso siempre ha sido simbólico en lo que es la historia, no político, no de izquierda política, sino del corazón. En la Biblia generalmente la derecha se le daba el lugar de honor, lugar de prestigio, lugar de poder, de autoridad, y a la izquierda se la asocia con lo malicioso, con lo injusto, con lo que no es prudente. Generalmente es así, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 25, cuando habla, dice: y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice: entonces dirá también los de la izquierda: apartados de mí, maldito, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Aún esa comparación futurista, dice, se hace esa alusión de la izquierda, pero la izquierda y la derecha. En la derecha entran los buenos, y a la izquierda van todos los malos a destrucción, unos para vida y otros para muerte. ¿Dónde colocamos nuestro corazón? ¿En lo que es para vida, para lo recto, para lo justo, para lo bueno? ¿O colocamos nuestro corazón para lo que es la perdición, lo injusto, lo impropio? Si tenemos nuestro corazón allá,
lo tenemos como el necio. Si tenemos nuestro corazón acá, en estas cosas, lo tenemos como el que es sabio. Y a eso nos llama la palabra de Dios, a poner en el lugar correcto nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Ustedes han visto alguna persona en la calle gritando, soy necio? ¡Soy necio! ¿Han visto alguno? No, sería ridículo, ¿no? Pero, ¿a qué han visto alguno en la calle y habrán dicho, qué necio, ¿no? Qué mosquita muerta. Qué mosquita muerta, qué necio, pero necio en el sentido de decir, vemos personas que literalmente estropean sus vidas a conciencia. O sea, en la forma que andan, en la forma en que viven, en la forma en que deciden. Y eso es lo que dice acá. Dice, al necio va diciendo a todos a través de sus hechos, de su vida, de sus acciones, va diciendo a todos que es necio. La necedad delata a las personas en sus hechos. Ahí quedan delatados en alguna manera. Luego después, el resto del capítulo son consejos en diferentes áreas de la vida, a prestar atención, ¿no? Dice, en primer lugar, presta atención a tus capacidades, tus límites. Por ejemplo, dice el versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre harás esas grandes ofensas. O sea, no seas calderita, como dice, de lata, que enseguida vayas al pleito. O sea, mantente manso, mantente tranquilo. El sabio mantiene su lugar. O sea, no se sale de sus casillas, porque va a recibir más daño y más contra un príncipe o alguien que tiene más poder sobre él. O sea, aún en esas cosas sencillas es necesario que la misma palabra de Dios nos abre los ojos, porque nosotros somos a veces imprudentes aún, sabiendo o conociendo nuestros límites. Presta atención en los trabajos, en las tareas, en lo que es laboral. Dice, por ejemplo, versículo 8, y el que hiciere hoyo caerá en él, el que aportillare vallado le morderá la serpiente, quien corta piedra se hiere con ella, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir más fuerza sobre él. Todas acciones laborales, la sabiduría ayuda incluso en las tareas, en los trabajos, a ser prudentes en cómo hacemos las cosas. ¿Alguna vez intentaron cortar una varilla de 10 con un martillo? Yo una vez lo intenté porque tenía otra cosa. El golpeé, un rato largo hasta que afinarla para empezar a moverla y después poder cortarla. No fue el corte de lo más prolijo, lo logré al final, pero trabajo bárbaro. Si uno tenía una voladora, era cortecito, una cerrita de mano, era un segundito también. Pero a veces nosotros, en nuestra insensatez, a veces hacemos las cosas de la manera más complicada. Siempre. Dice, aún la sabiduría nos ayuda en el desempeño de las tareas sencillas, de la casa, del trabajo, de las labores. Nos ayuda a cuidar incluso cuando cortamos leña en la vista o cuando trabajamos una moladora. Ella pensaba, yo puedo, hasta que nos salta una lasquita de hierro al ojo y perdemos una vista. ¿Y dónde quedó el yo puedo? En la necedad. ¿Por qué no usé los lentes que debía usar? O sea, aún en esas cosas, lo dice Salomón, que la sabiduría es buena para las cosas de la vida. Pero el versículo 12 también, la sabiduría es buena para cuidar nuestras palabras, las conversaciones, porque pequeñas palabras, pequeñas conversaciones pueden también arruinar nuestras vidas. Dice, la palabra de la boca del sabio son llenas de gracia, mas la de los necios causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser.
aún en sus proyecciones hacia adelante, en su infatuidez, en todas las demás cosas. Dice, sean prudentes en las palabras, en los comentarios, en las cosas que se dicen. A veces los mismos necios se enriedan de tal manera en una maraña con sus propias palabras, sus propias cosas, que se hacen su propia ruina y empeñan lo que ha de ser hacia adelante. Esa es la insensatez, de la cual nos habla la palabra de Dios. Versículo 15 decía, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Se fatigan porque no encuentran un provecho final. Quedan exhaustos en sus propias complicaciones por no usar la sabiduría. Podemos sacar un montón de cosas más del pasaje, pero se los dejo de deberes. Cada uno estudiará y buscará lo que sea allí, ¿no? Dice el versículo 21, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. El necio habla de más, habla lo impropio. Y a veces piensa, pero lo que yo digo no va a llegar a todos los oídos. Dice acá la palabra de Dios, sí llega para todos lados. Cuida tus palabras, no seas necio. A veces nuestras propias palabras son mosquitas muertas que terminan echando a perder todas las cosas. Cuidado con las mosquitas muertas. ¿Cuántas de ellas podemos tener en nuestra vida? Será algo que debamos analizar. ¿Cuántas no serán las necedades que hemos permitido en nuestras vidas, que de alguna manera han complicado nuestro testimonio o han permitido que salga un hedorcito que no es el más apropiado? Como decía en Cantares, cazarnos las zorras pequeñas. Saca esa mosca muerta, saca lo que tengas que sacar de tu vida y de la vida, como cantábamos, a los pequeños actos. Da atención para poder brillar donde estemos, para hacer perfume del perfumista. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo, por tu palabra preciosa que nos sigue desafiando, nos sigue llamando con ese amor tan grande e inmenso a nuestras frágiles y débiles vidas. Y aún nos dice que tú, oh Dios, quieres usarnos para tu gloria, para tu honra. Padre, quieres de alguna manera exponer ese olor de tu conocimiento a través de nuestras vidas en otros que no te conocen, Padre. Guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de nuestras propias decisiones y errores y permítenos, Señor, limpiarnos de toda impureza, ser santos, ser puros, oh Dios, y ser guardados absolutamente para ti, oh Dios. Esa es nuestra riqueza, esa es nuestra gloria, Cristo Jesús, nuestra gloria. Padre, permítenos, oh Dios, ser testigos fieles, verdaderos. Padre, guárdanos, perdona nuestros pecados, oh Dios, y danos poder y sabiduría para limpiar nuestras vidas conforme a tu palabra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.